los que nos precedieron y los que en él creerán, te cantarán aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, clama ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo santo, soberano es santo, y por siempre santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo santo, soberano es santo, y por siempre santo, santo por siempre, y por siempre santo, santo por siempre. Dios te bendiga, un gusto saludarte en esta mañana, en este servicio atípico. Hemos vuelto a las redes por la inclemencia climática, así que oramos también por cada una de sus familias para que Dios los guarde, los proteja
y podamos transitar estos días de la mejor manera posible. Quisiera invitarte en esta mañana a ir al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, y vamos a hablar de vidas marcadas por Jesucristo. Dice el pasaje Hechos 4:13, refiriéndose a Pedro y a Juan: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan subían, dice el texto, como todos los días, a las 3 de la tarde aproximadamente, que era la hora de la oración. Pasaban por el lado lateral del templo. Allí estaba la famosa Puerta de la Hermosa, que era ni más ni menos que un paso obligatorio. Era un lugar donde sí o sí las personas debían pasar. Era un sitio estratégico para poder ingresar al templo y allí hacer el rito acostumbrado, o como Pedro y Juan, simplemente ir al templo a orar y pasar tiempo en la presencia de Dios. Pero en esa puerta, cuando ese día ambos apóstoles fueron al templo, notaron algo distinto. Estaba el paralítico que acostumbraban ponerlo en ese lugar, justo al lado de la puerta, en ese lugar estratégico, como te dije, para que pudiera pedir limosna. Y de hecho, toda su vida la había construido y las posibilidades de su vida habían sido consecuencia de los recursos que él obtenía a partir de la limosna. Todos los que pasaban, todos los que se dirigían obligatoriamente hacia el templo, sí o sí confrontaban a este hombre, a este lisiado. La Puerta de la Hermosa se convierte entonces en un límite casi simbólico, porque recordá que por la ley de Moisés, por la Torá, ninguno que tuviera algún defecto físico podía ingresar al templo, podía ingresar a adorar a Dios. Quiere decir que este hombre tenía la posibilidad de estar a la puerta del templo, pero no ingresar y participar con el resto del pueblo de su adoración comunitaria al Señor. Por eso te hablo de un límite simbólico entre la exclusión y la inclusión, entre la mendicidad y la restauración, entre el antiguo orden, el de la ley, y el nuevo orden basado en el amor de Jesucristo, la bondad y la misericordia. Había una diferencia sustancial. Él no podía ingresar a la presencia de Dios. Sin embargo, ahora en Cristo, él tenía libre acceso al trono de Dios. Notemos que el milagro ocurre en una de las puertas de acceso principales, y el milagro ocurre en el propio corazón de la religión judía, en la centralidad de la religión judía, en la puerta del templo principal. El mensaje no es terapéutico el que le da Pedro y Juan a este hombre, es un mensaje basado en el querigma. ¿Y qué es el querigma? La proclamación de Jesucristo como Señor y la proclamación de Jesucristo como el que resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Es en el nombre de Jesucristo y reconociendo la autoridad de la resurrección que cuando el mendigo estira su mano para pedirle una limosna, Pedro y Juan se detienen. La Puerta de la Hermosa representa un sistema que prometía cercanía a Dios, pero no estar en la presencia de Dios. Representaba la religión que permitía recibir limosnas, pero que no garantizaba el acceso a la presencia del Señor. Es que en definitiva eso es lo que hace la religión. Nos impide conocer real y genuinamente a Dios, servirle genuinamente. Y esta es una diferencia que viene a marcar el Evangelio de Jesucristo. Déjame decirte en primer lugar en esta mañana que Pedro y Juan van a cambiar la realidad de este hombre. De repente, la rutina de este paralítico, que no sabemos su nombre, es modificada por hombres llenos del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Se acercan a él. Él no tenía sin duda la esperanza de ser sanado. Lo único que él quería era una limosna más, una muestra de caridad más para aliviar lo que sin duda era su vida cotidiana.
Esto es lo que sucede cuando realmente Dios está en nuestras vidas. Vamos más allá de nuestras circunstancias, podemos esperar cosas más grandes, cosas más gloriosas de nuestra realidad, que puede ser penosa o festiva, que puede ser buena o mala, pero Dios va más allá siempre de las circunstancias. Y la fe en Cristo es la que logra en definitiva modificar las vidas, traer comportamientos diferentes, restaurar a las personas, perdonar sus pecados y darles vida eterna. Esto es lo que estaban haciendo los discípulos. Fíjate que el mendigo le pide a Pedro y a Juan algo que ellos no tenían. El texto dice: no tenemos dinero. Sin embargo, ellos no necesitaban dinero, no necesitaron infraestructura, no necesitaban grandes recursos económicos, ni necesitaban ni representaban tampoco el poder y la fastuosidad del templo, pero tenían algo distinto al resto. Tenían algo que aún los propios sacerdotes que estaban dentro de ese templo no podían darle, y era la plenitud de la vida en Jesucristo. Tenían algo que el mundo no podía entregar, el poder del Espíritu Santo morando dentro de ellos. Dice el texto que por primera vez en su vida entra el paralítico saltando y alabando a Dios junto con Pedro y con Juan, después de haber experimentado el milagro de la sanidad en su vida. Pedro, con voz firme y con autoridad, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro no le dice palabras amorosas y comprensivas a los religiosos cuando empiezan a interpelar qué sucedió, porque era obvio, todo el mundo conocía a este lisiado. Los sacerdotes, los transeúntes, los que vivían en la cercanía del templo, nadie podía ignorar que este era el que se sentaba a la puerta a mendigar y ahora estaba dentro del templo caminando, saltando, alabando y glorificando a Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, que Pedro entonces, cuando le preguntan qué es lo que sucedió, fíjate lo que le responde a los miembros del Sanedrín judío. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. Pedro y Juan les estaban diciendo a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, al pueblo en general, que a ese que crucificaron Dios le había hecho Señor y Cristo, y que ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo para poder acceder a la vida eterna e ingresar a la propia presencia de Dios. Los religiosos sin duda quedaron consternados, paralizados. El pueblo no sabía cómo reaccionar, pero celebraron junto con ellos. Ese es el problema. Vos podés decirle a las personas cualquier cosa para parecer alguien espiritual, pero cuando mencionás el nombre de Jesucristo, su solo nombre produce una autoridad y una transformación espiritual que pasa a ser evidentes por todos. Quisiera decirte en segundo lugar que Jesús escandalizó precisamente a los religiosos. El Sanedrín era el máximo órgano judío. Era el órgano superior religioso. Ellos eran los que interpretaban la ley y los que eran los custodios de la tradición de Israel y de la ley. Pero también funcionaba puertas adentro para los asuntos vinculados al pueblo judío como tribunal judicial, fuera del tribunal romano. Y también era el órgano administrativo bajo la supervisión romana. Ellos eran los que llevaban día por día la vida institucional del pueblo de Israel. Eran los sacerdotes y los doctores de la ley de todo Israel, las personas ilustradas, reconocidas y respetadas por todo el pueblo, los que tenían en sus manos precisamente esta tarea y eran los que integraban, los más nobles y los más reconocidos, esta corte judía. A ellos es que Pedro y Juan se dirigen. Dice Hechos capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan,
Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Y dice literalmente, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaren la resurrección de Jesús. Vinieron resentidos, exhalando enojo, ira, bronca, envidia, furia, literalmente está diciendo el texto. Es que las palabras de Pedro y de Juan los estaba dejando expuestos. Porque si verdaderamente Jesús había sido el Mesías y resucitó y tenía el poder de sanar a los lisiados, entonces el Sanedrín se había equivocado cuando fue ante Pilatos para pedir que lo crucifiquen a Jesús. Ellos se habían equivocado, no habían discernido las señales que va a decir Pedro, desde Moisés y pasando por todos los profetas, son claras y señalan a Jesucristo. El problema era ese, no la predicación del resucitado, sino la acusación implícita hacia el Sanedrín y la responsabilidad de no haber custodiado la profecía y entendido la soberanía de Dios. El milagro era innegable. El paralítico estaba caminando delante de ellos. No podían negar el hecho sin perder de vista reputación pública. ¿Cómo tapar el sol con la mano? ¿Cómo negar lo obvio? ¿Cómo hacer para que las personas que estaban viendo algo piensen como ellos? El Sanedrín reconoce que había algo distinto en los discípulos, en Pedro y en Juan particularmente, pero los menospreciaron. Eran gente del pueblo, del vulgo, eran simples pescadores, nunca habían estudiado la Torá a los pies de ningún fariseo, de ningún religioso. Dice el texto literalmente, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan predicando con todo el poder y la audacia del Espíritu Santo, haciendo milagros y conmoviendo la multitud, a las personas, no era fruto de la casualidad, no eran que de la noche a la mañana estos indoctos, estos ilustrados, ahora podían pararse y presidir una reunión y hablar en el nombre de Jesús y hacer milagros. No habían tenido un curso de oratoria ni de coaching, sino que es fruto exclusivo de la obra del Espíritu Santo que había venido sobre ellos, dice Hechos capítulo 1. Los maestros de Israel reconocen dos cosas en Pedro y en Juan. En primer lugar, dice que hablaban con denuedo. La palabra, el texto griego es allí con entusiasmo, con valentía, con un valor que era inusitado para gente de esta categoría y con tan poco o básicos conocimientos de la ley. Pero los traductores de Reina Valera, en la segunda parte del texto, cuando dicen que eran hombres del vulgo, en realidad los traductores de la palabra fueron educados y son educados, porque cuando el texto dice hombres sin letras y del vulgo, literalmente en el griego original aparece la palabra idiotai. El Sanedrín le está diciendo a Pedro y a Juan, no solamente ustedes no son nadie porque nunca estudiaron la ley ni conocen la ley, sino que encima son tontos, son limitados, son escasos en su entendimiento. ¿Cómo ustedes van a venir a nosotros a enseñarnos lo que dice la palabra y van a hablar en nombre de esa persona delante nuestro? Eso es lo que en el fondo el Sanedrín le está diciendo. Le dice a Pedro y a Juan, agramatoi, hombres sin letras, vulgares y encima hombres tontos, necios, que no son capaces de entender. Es que en efecto la autoridad religiosa institucionalizada generalmente nunca puede ver y entender el poder y el obrar de Dios en la vida de las personas. Piensan que todos son como ellos o deben ser como ellos.
Se fijan en la apariencia, en la superficie, en lo vano, en lo simple. El Espíritu Santo había convertido y transformado a Pedro y a Juan en hombres que eran miedosos, temerosos, que se habían alejado, y ellos lo reconocen, salvo Juan. Pedro reconoce que había dejado a Jesús. Sin embargo, ahora el valor y la audacia que tenían era sorprendente, aún incluso para la autoridad judía. Pedro y Juan representan a esas personas simples, comunes y corrientes, pero que son llamadas por Dios y que son investidas con el poder de su Espíritu Santo, que son capaces de atreverse a vivir una vida de santidad y obediencia, haciendo la voluntad de Dios, y que pese a sus limitaciones, pese a sus debilidades, pese a sus fracasos pasados, se entregan y se ponen en las manos de Dios, y Dios los usa precisamente por la humildad de sus corazones, la santidad de su mente y la predisposición innegable a obedecerle. Esa osadía, esa valentía era obra exclusiva del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, y eso es lo que naturalmente pasa en la vida de los cristianos cuando somos llenos de la obra del Señor en nuestras vidas. La prueba estaba delante de toda la ciudad. Entonces dicen los escribas y los sacerdotes, la única forma en la cual estos hombres pueden hacer esto y actuar de esa manera, hablar tan similar a como lo hacía ese Jesús, es porque evidentemente pasaron tiempo con él. Porque habían estado con Jesús, terminan reconociendo ellos. Déjame decirte en esta mañana que cuando pasamos tiempo con Jesús, no de una manera religiosa, sino de una manera íntima, transparente, cuando nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios y servirle con todo nuestro corazón, las personas no van a dejar de reconocer que hay algo raro, distinto, que llama la atención en cada uno de nosotros. Para terminar en esta mañana, quisiera decirte que estos que antes lo habían negado y lo habían abandonado a Jesús, estos que antes habían entendido muy poco la verdad del Evangelio, los que habían huido, los que no creían, los que seguían sin entender, ahora tenían corazones diferentes, luchaban y se esforzaban por hablar de Jesucristo y estaban dispuestos a entregar su propia vida por el mensaje que estaban anunciando. ¿Sabes qué es eso? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. De pronto, por la obra del Señor en sus vidas, comenzaron a hacer lo mismo que Jesús hacía: milagros, portentos, señales, y a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Como te dije, no era fruto de la casualidad, sino de la plenitud de vida en el Espíritu Santo. Ese fue el comienzo de la transformación de todo el imperio romano. El imperio podía soportar a un grupo de rebeldes, de ignorantes, con arrogancia, pero no podían soportar la obra del Espíritu Santo. Y Satanás tampoco. El enemigo puede soportar, y de hecho lo hizo, la tibieza de discípulos tibios, pecadores y ambivalentes, pero el enemigo no pudo resistir a hombres y mujeres de fe llenos del poder del Espíritu Santo. Se notaba que habían estado con Jesús, que había cosas diferentes en ellos. Al decir del texto del Nuevo Testamento, se los empieza a llamar cristianos. En Antioquía, es cierto, pero ahora estos que hablaban como Jesús, que hacían las cosas que Jesús hacía, como aquel se hacía llamar el Cristo, estos también son considerados semejantes a ese y le llaman cristianos. ¿Qué es lo que ven las personas cuando nos miran a nosotros? ¿Qué es lo que dicen las personas cuando ven nuestro testimonio? ¿Qué es lo que las personas piensan cuando nosotros nos acercamos a ellos? ¿Sabes algo? Dios es muy lógico en su actuar. Es casi matemático el obrar de Dios. Dios nunca nos dará
personas o entregará personas en nuestras manos que nosotros no podamos cuidar o estemos a la altura de poder cuidar, bendecir y atender. Si queremos que la iglesia crezca, no solo debemos predicar, sino que por sobre todas las cosas tenemos que comprometernos a ser semejantes a Jesucristo. Es lo único que hace la diferencia, es lo único que marca la diferencia. Si no, tendremos sin duda creyentes, pero no tendremos discípulos. Tendremos vidas que fueron alumbradas por Cristo, pero no transformadas por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana quisiera que diéramos un paso más, que salgamos de nuestra rutina, de la oración circunstancial, del rito religioso, de la importancia del cargo, de la experiencia, de la trayectoria, de los años, y que como creyentes en Cristo empecemos a anhelar la plenitud de vida en el Espíritu Santo y que podamos presentarnos delante de su presencia cada día. Fíjate que los discípulos cada día subían para encontrarse con Dios. Dios tiene un muy buen sentido del humor, aún todavía hoy. Dice la palabra que Él sigue llamando a los insuficientes, a los pobres, a los ignorantes, a los incompatibles, a los que el mundo corrió o separó para convertirlos en hombres y mujeres de fe, que lo único que Dios necesita es precisamente eso, es que crean que Él puede usarlos, porque todo lo demás lo hace la obra del Espíritu Santo en ellos. Dice el título de este mensaje en esta mañana: vidas marcadas por Jesucristo. Eso es lo que necesita ver nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos rodean. Sin duda no tendremos dinero, ni buena posición social, ni recursos, ni infraestructura. Eso no importa. Porque cuando miremos a un paralítico y le digamos, levántate y anda en el nombre de Jesucristo, si hemos sido obedientes y buscado la obra del Espíritu Santo en nosotros, sin duda Dios va a contestar. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu del Señor que Él impacte sobre nuestros corazones. Y esto no es algo que hacemos un día simplemente, debería ser nuestra oración diaria y permanente. Señor, necesitamos ser llenos de la plenitud de tu Espíritu hoy para poder responder a los desafíos que hoy nos presenta el mundo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Te honramos y reconocemos tu autoridad y tu señorío sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque con hombres simples, con hombres sencillos, con hombres que no tenían letras, ni recursos, ni infraestructura, ni medios, ni dinero, fuiste capaz de construir y levantar y edificar tu iglesia, aún hasta el día de hoy. Señor, tampoco nosotros tenemos muchos medios, ni tampoco nosotros tenemos posición, ni tampoco tenemos autoridad en medio del mundo en el que estamos, pero necesitamos ser cada día llenos de tu Espíritu Santo, y en esta mañana pedimos que tú nos llenes de la plenitud de vida de tu Espíritu para que podamos, como Pedro y Juan, bendecir a los demás. Decirle a los demás que necesitan arrepentimiento, que necesitan perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, y que solo Él puede darle vida eterna porque ha resucitado y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Señor, anhelamos tu presencia, necesitamos tu presencia. Ayúdanos en nuestra intimidad a subir como Pedro y Juan día por día para anhelarte, para buscarte, para encontrarnos contigo, y que tú puedas darnos de tu gracia, porque no es por nuestro mérito, no es por nuestros recursos, no es por nuestra capacidad, es solamente por tu gracia que tú nos vas a ayudar a bendecir a las personas. Bendice cada hermano y hermana en esta mañana, cada familia de nuestra congregación, guárdales a cada uno de ellos para que más allá de la
severidad del clima puedan estar guardados y protegidos en tu mano, y ayúdanos en esta semana que comienza hoy a bendecir y honrar tu nombre en primer lugar, pero también a bendecir al resto de las personas que nos rodean. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te agradecemos por tu fidelidad sobre nuestras vidas, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro culto de estudio bíblico y de oración, y nos encontramos próximamente el día martes en el grupo de IESEL. Dios te bendiga.